Fantástico. Oye, Enrique Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Los mamuts, igualmente, Oye, igualmente. ¿cuáles serán los silbidos lascivos? Está interesante definirlo, ¿no? Porque el típico silbido en las calles cuando pasa una chica guapa no me parece. No me parece a mí lascivo. ¿A ti te lascivo. ofende un silbido? ¿No? Hay comentarios luego ya. Sí, no, ofensivos, pero ahí sí ya no, el- pero no, un no, no. chiflido es como un halago Sí, también, ¿no? es- Un silbido, el silbido nada más. Sí, nada más el silbido. Sí. Puede ser un halago, ¿Alguna ¿no? vez algún silbido te ha ofendido? Ah, pues los que no son de halago. No, bueno, los que son recordatorios familiares, a veces, bueno, a veces. Esos No a creo que a todos, ti ¿no? te hayan silbado así alguna vez. Por eso te pregunto si algún silbido te ha No. incomodado. Pero si se va a aplicar alguna sanción, habría que definir qué es silbido lascivo. Me parece un absurdo. Porque eso. está sujeto a interpretación, Totalmente. ¿no? O sea, ¿Cuál es el silbido lascivo? pues Sí. no se me ocurre ¿No? ahorita uno. Hay muchos ofensivos, pero lascivo, Sí. ¿no? Espero Sí, que no tampoco creo. se Que cometan nos abusos. expliquen ahí. bien, ¿no? Así es. Es Oye. cuando se legisla a base de ocurrencias. Sí, como, Hombre, qué ocurrentes, de veras. Sí. como evitar que la cerveza se venda fría, por ejemplo. Por Es otra ejemplo, ocurrencia bárbara, ¿no? Por ejemplo. En fin, tienes varios temas en tu... El tema que trae aquí, como lo de la cerveza. Sí. Pues es que es un absurdo. Con la cerveza sí. no. No, no digo que no sea absurdo, pero... Con la cerveza, ¿no? Oye, traes varios temas en tu Sí. Libertad Bajo Palabra. Sí, en Libertad Bajo Palabra tocamos varios temas que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente Alejandro Alma con el tema del evento de unidad en Tijuana que se realizó el sábado por la tarde, al que fueron convocados los ministros de la Corte por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que fue una muy buena decisión de la Corte haber dado a conocer que su decisión colegiada era no asistir al evento de Tijuana. Los ministros de la Corte suelen ir a eventos de Estado. El presidente de la Corte suele ir en representación de todo el Poder Judicial a eventos de Estado, a ceremonias de Estado. Este claramente no lo era. Este no lo era, Sí. y creo que los ministros tomaron una buena decisión porque además cualquier situación que venga en el futuro respecto a una controversia que llegue a los tribunales federales o a la propia Corte Suprema de Justicia mexicana, pues tendría que comprometer la posición de los ministros si es que hubieran asistido. Por ahí había alguna ministra que quería ir, pero prevaleció el ánimo de cerrar filas para que todo el Pleno tomara la decisión y la respetara. No sé por qué se me hace que sus iniciales son Yanine o Talora. Se llama No, ¿No? Mira, no, acá no. va. Ah, no, perdón, no. ella es la magistrada del Tribunal Así Electoral. así es. No, me equivoqué. Bueno, ¿con Me qué equivoqué. letra empieza? Con Y. Con Y. Por ahí iba, por ahí iba. Ahora, el tema también del ministro Eduardo Medina Mora. Oye, ¿qué tal? Alejandro Alma, pues, a ver, después de que se revelaron los datos bancarios de operaciones que involucran aparentemente al ministro Eduardo Medina Mora, parece ser que en la Corte se ha quedado solo, es decir, hubo solamente una réplica del propio ministro Medina Mora cuando se difundió la información en papelería personal, ¿no? A manera de réplica, pero ninguna muestra de solidaridad institucional, interna, pública, se ha externado por parte de sus colegas, lo cual es todo un mensaje, es decir, Sí. es un tema muy delicado que sin duda pone en entredicho la función de un ministro de la Corte, y si no hay nada que temer, si no hay nada que esconder, si no hay ninguna causa que pudiera derivar a una investigación todavía más delicada con resultados más fuertes, pues creo que sería el momento oportuno de detallar muy bien una respuesta. Pero además hay otro elemento. Ya tiene algunos meses el Sí. ministro Medina Mora, digamos, viviendo un ambiente complejo. Enrarecido, complejo, sobre todo cuestionando mucho su pasado o las funciones que llegó a ejercer en otro momento. Fue embajador de México en los Estados Unidos, director del CISEN. Algo sabe Medina Mora de cómo son esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y finalmente, Genaro Góngora Pimentel presenta un libro que se llama Memorias, los Supremos de la Corte. Y en este libro, que tiene algunos recuerdos evidentemente sesgados,
pues el ministro ya no tenía necesidad, el ministro en retiro ya no tenía necesidad de otra vez atraer los reflectores. Tuvo un tema muy complicado que no quedó nunca aclarado y que lo cuestiona de por vida, que es haber iniciado un procedimiento para meter a la cárcel a la madre de sus hijos y para cuestionar que sus hijos que padecen autismo pudieran divertirse y en razón de eso disminuir la pensión alimenticia que les proporcionaba o que les proporciona. Y esto fue un tema que lo marcó de por vida hace algunos años. Poca credibilidad genera Genaro Góngora Pimentel a estas alturas, en este contexto. Recordemos que esto que mencionas, el ministro Góngora promovió un procedimiento judicial para reducir la pensión alimenticia que le otorgaba a su ex esposa y a sus hijos. Así es. Y él alegaba que había que reducir o eliminar la parte que correspondía a la diversión, ¿no? A la partida que se asignaba a divertirse para sus hijos. Divertimento para sus hijos. Y él argumentó, lo puso por escrito, que dada la enfermedad que padecen sus hijos, que es autismo, no eran capaces de divertirse. Entonces, y que por eso no tenía él por qué dar dinero para que se divirtieran. Además, hay que decirlo con todas sus letras, Genaro Góngora Pimentel como ministro en retiro sigue cobrando una pensión en la Suprema Corte de Justicia porque es ministro en retiro. Es decir, poca credibilidad. La verdad es que hubiera sido mejor quedarnos con el recuerdo del jurista que fue presidente de la Corte y pues qué necesidad de patear el avispero, pero bueno, a veces el afán de salir a la luz es más grande, ¿no? Ese fue uno de los episodios más penosos, ¿no? Triste. En el entorno de los ministros. Realmente muy triste porque lo que asocia la gente es que los ministros de la Corte que han estado en entredicho pues afectan la credibilidad de toda una institución, ¿no?